Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Gabriela Rojo. Queremos agradecer desde la organización civil Promujer Quintana Roo AC a Medios Covadonga y a Pulso Sur Periodismo con Raíces. Estamos aquí porque hemos tenido el honor de ser invitadas a participar cada semana los días miércoles en este mismo horario. Y principalmente queremos el día de hoy, nuestro tema a tratar será decirles qué es Promujer Quintana Roo, a qué nos dedicamos, desde cuándo existe Promujer Quintana Roo y qué es lo que hacemos para las mujeres de Quintana Roo y de México. Quiero presentarles, tengo el placer de hacerlo, a las psicólogas que trabajan en Promujer Quintana Roo AC, que están conmigo, la maestra Lila Paola Osorio. Hola, buenas tardes. Y la maestra Magda Rumoroso Arbizu. ¿Qué tal? Buenas tardes. Las maestras son psicólogas que han trabajado con nosotros en Promujer desde hace mucho tiempo. Déjenme decirles antes que nada, Promujer nace desde el año 2007 con la intención de apoyar a las mujeres desde un ámbito más privado y más específico. Nació como respuesta a una experiencia de muchas mujeres de necesitar guía psicológica y guía y asesoría jurídica. Es muy importante que les expliquemos que Promujer trabaja sobre 4 específicos ejes. Entre ellos, hoy les vamos a hablar de algunos de ellos, existe el primero, que es el programa de alfabetización jurídica para mujeres y que se ha desarrollado de la siguiente manera. Muchas ocasiones las mujeres no tienen una guía primaria para llegar hacia un servicio legal a atender cualquier problema que tengan con su matrimonio, con sus hijos, con sus padres, por sus bienes, por su patrimonio, etcétera. Entonces, se nos ocurrió en Promujer que debíamos ser la guía para que las mujeres pudieran conocer todos sus derechos. Entonces, hemos iniciado con un ABC de lo que debes de hacer. Si una mujer llega a Promujer, nosotras no le vamos a llevar un litigio porque no es nuestra misión. Nuestra misión es darle una guía para que pueda llegar a un servicio legal, pero con un conocimiento previo. Nosotras usualmente les consultamos, nos dan un panorama específico de qué es la situación que están viviendo y nosotras les decimos qué hacer, qué documentos requieren, cómo deben estar preparadas, cuál es el costo aproximado de esto y les damos además una lista de despachos de los que trabajan como la Defensoría Pública sin cobro alguno y tenemos otra lista de despachos de abogadas y abogados que son de servicio privado, pero bueno, eso ya la persona decide a quién acudir. Cuando nosotras hacemos este primer paso, nos hemos dado cuenta y nos dimos cuenta desde el principio que había una situación problemática psicológica, porque no todas las personas están preparadas para pasar por situaciones de divorcio, situaciones de alimentos, de convivencia, etcétera. Entonces es por ello que en Promujer desarrollamos unos programas específicos de primeros auxilios psicológicos y otro tipo de programas que hemos ido desarrollando. Por eso, el día de hoy me acompañan aquí la maestra Lila Paola Osorio, a quien ya les había presentado, y la maestra es quien se encarga de los grupos de terapia para visibilizar la violencia contra las mujeres. Me voy a permitir darle el uso de la voz a la maestra para que ella nos pueda explicar un poco más con respecto a este programa. Hola, buenas tardes. Antes que nada, quiero mencionar, soy licenciada. Si Gaby me dice maestra es porque ejerzo como docente. Así es. Pero mi grado de estudio es licenciatura en psicología. Y así como comenta Gaby, Promujer se da también la tarea no solo de esperar
a que las mujeres lleguen en donde nos encontramos, sino que también manejamos un grupo en el cual nosotros acudimos a las casas de las personas que nos invitan, ¿no? En estos encuentros han habido, pues, cuestiones emocionales que a veces sobrepasan lo que, o la expectativa que uno tiene en cuanto a lo que es violencia, ¿no? O sea, yo puedo decir, es que violencia es ya venir con el ojo morado, pero no. Resulta que me doy cuenta de que estoy viviendo un tipo de violencia porque mi pareja no me permite salir con mis amistades, ¿no? Y a partir de ahí empiezo a darme cuenta de una serie de eventos que puedo haber vivido y que el vivir todo eso y no darme cuenta es parte de que en mi enfoque, en mi psique, ya está naturalizada la violencia. Entonces, vivía en violencia, pero no me daba cuenta porque mi violencia no es actual, mi proceso no es actual. Entonces, dice... Entonces queremos pensar que cuando tú dices la violencia no es actual, es porque traemos toda una historia de violencias. ¿Esto es desde que nacemos o en qué etapa crees tú que se desarrollan estas violencias? Ok, yo hablo de haber naturalizado la violencia y por eso no identificar que estoy viviendo en un hogar donde se ejerce la violencia. A veces también por, llámese, por experiencias, claro, por experiencias donde así me enseñaron. Es que si mi papá me pegaba era porque me quería. Claro. Entonces mi esposo me pega porque me quiere. No es violencia, es un acto de amor desde el enfoque naturalizado de la violencia. Entonces, el visualizar cuáles son los tipos de violencia, a veces estar en ese contexto nos permite identificar, quizá no soy yo, quizá es una amiga, pero que no cuenta con nadie. Así es, ¿no? Por eso son los grupos de mujeres, por eso nosotras tratamos de llegar con estos programas de alfabetización jurídica a todas las mujeres que nos sea posible. A veces tratamos de que sean con alumnas de Lilia Paola, a veces con otras amistades también de la maestra Magdalena, o a veces con personas que han llegado al despacho jurídico en el que yo trabajo. A partir de ahí empezamos a seccionar grupos de personas y les llevamos esta información que les estamos dando ahora a ustedes a través de esta televisión, la damos de manera personalizada. Ahora, si me permite, Lilia, le voy a dar el uso de la voz a la maestra Magdalena, porque ella es la que se está encargando de los programas de grupos terapéuticos, que también es algo muy interesante. A ver, Magda, cuéntanos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Magda Moroso, como ya lo mencionaron, y soy maestra en psicoterapia humanista. Sí, efectivamente, como mencionaba la psicóloga Paola, al momento de nosotros acudir, sí, y de formar o de juntar a este grupo de personas, nos damos cuenta, sí, de la emocionalidad que ellas desempeñan, sí. Nosotros hacemos contenciones en el momento, pero canalizamos a su vez a una terapia individual, sí. A veces, y desgraciadamente, las mujeres no se dan cuenta que están sufriendo violencia, lo ven muy natural, no lo visibilizan, ¿sí? Y por medio de los grupos terapéuticos, ¿sí?, que son metodologías terapéuticas, como lo dice, sí, esto les ayuda a las mujeres a poder visibilizar en el momento que están escuchando otras experiencias igual de mujeres que están viviendo violencia, porque los grupos terapéuticos se forman en base a características similares, ¿sí? Puede ser mujeres que están viviendo violencia o mujeres que están sufriendo situaciones de divorcio, etcétera, ¿sí? Entonces la mujer, al ver las experiencias que otras mujeres tienen, empieza a visibilizar, a decir, ah, caray, entonces sí estoy viviendo violencia, ¿sí? Eso también les ayuda a que, por ejemplo, una mujer expresa y dice, ¿sabes qué? Esto a mí me funcionó, ¿sí? Y la mujer se identifica y dice, bueno, a lo mejor esto no me funcionó, pero me puede funcionar lo que otra persona está expresando, ¿sí? Esa es la ayuda del grupo terapéutico, en la cual ayuda a la mujer a visibilizar y a poder dar, ¿sí?,
o expresar las situaciones que está viviendo dentro de su hogar. Sí. Así es. Muchas gracias, Magda. Bueno, y no sé si quieres abundar tú en el tema, maestra. Claro. Y dale con la maestra. Claro, no es la visión de decir todo es violencia, porque Así también es. podríamos estar pensando, entonces todo es violencia, ¿no? Primero tenemos nuestra Constitución, que por encima de la Constitución no hay nada. Aquí es la parte donde Gabriela hace una labor, desde mi parecer, muy, muy hermosa. Esta parte de conocer nuestros derechos nos permite alzar la voz ante ellos. Así es. Y la parte que apoyamos nosotras es la parte de apoyar psicológicamente, dar ese empuje que se necesita en el factor emocional o psicológico para hacer valer esos derechos. Así es, fíjense, déjenme platicar una experiencia como abogada de mujeres. Muchas veces llegan conmigo personas, mujeres, que creen que solo a ellas les está pasando lo que están viviendo. Incluso hay una frase que a mí me suena a veces como hasta... me suena mal porque me dicen, es que yo nunca había pasado por esto. Y yo les digo, y a veces como me gusta bromear con la gente, en algunas ocasiones les digo, bueno, difícil la primera, la segunda nos la aventamos más fácil, ¿no? Pero bueno, es una broma que le hago a las personas para bajar el hielo y para tranquilizarlas. Porque cuando llegan con una persona, como una abogada, no tienen precisamente esta contención psicológica de la que están hablando Magda y Lilia Paola, y entonces se les complica, se les hace muy difícil manejar un proceso de divorcio. ¿Por qué? Porque para llegar al proceso de divorcio, primero que nada, hay que firmar una demanda. Y una demanda, afortunadamente ahora existe el divorcio unilateral, se llamaba incausado porque ya no se necesita una causa para divorciarse, y ahora se llama divorcio unilateral, que está fundamentado en el derecho a la vida privada, y todos los derechos humanos de los mexicanos y las mexicanas se encuentran perfectamente protegidos por la Constitución General de la República, sobre todo por el artículo 1 de la Constitución. Entonces, cuando las mujeres van a llegar a este punto de tener que firmar una demanda, yo sé y entiendo como abogada que son muchísimas más las situaciones que van a vivir, que se tienen que enfrentar a un proceso y se tienen que enfrentar a lo que va a decir la mamá, lo que va a decir el papá, qué van a decir mis hermanas, qué van a decir mis hermanos, por las etiquetas sociales que toda la vida nos ponen. A la mayoría de las mujeres nos dicen desde que son niñas, o nos decían, porque creo, como muchas feministas, porque yo soy feminista, en que esto va a cambiar y está cambiando. Ya no estamos pensando igual hombres y mujeres. Pero, repito y retomo, a nosotras nos enseñaban cuando éramos niñas que teníamos que crecer y casarnos, tener hijitos y ser felices, pero eso no funciona en la realidad así, las cosas no son así, y esas etiquetas de ser una buena esposa, una buena madre, una buena hija y demás, es lo que muchas veces a las mujeres nos hace que naturalicemos esta violencia de la que estamos hablando. Entonces, cuando una mujer tiene que tomar la decisión de separarse de la pareja que tiene porque vive constante violencia psicológica, emocional, física, patrimonial, que para mí también es gravísima esa violencia, entonces ella que tiene que tomar una decisión, pero tiene que deshacerse de todas esas cosas que tiene alrededor esta decisión, y para ello es que nosotras entramos en esta contención psicológica. ¿Qué querías decir? No, recordaba la vez que me preguntaste, en una alfabetización me preguntaste, Lilia, ¿tú por qué crees que es algo difícil esto de los divorcios? Y yo contestaba, el apego. Así es. Y definitivamente el apego es una cuestión psicológica y es una cuestión emocional que está muy, tiene mucha vinculación en el por qué las víctimas de violencia no demandan, porque dicen, te está pasando esto, pero el apego, mis cosas, la casa que ya construimos, o sea, pero el costo de mantener esas cosas, esa es la parte en donde Magda y yo entramos para apoyar a, pues todo es para... Así es. Así es. Y perdón, permíteme comentarle, que es lo bueno que tiene ProMujer,
que a partir de esos apegos, tanto económicos, emocionales, como de todo, sí, que puede expresar la mujer, sí, ahí entramos nosotros para poder empoderar, sí, a la mujer, darle ese poder y ese poder de decisión que ella tiene para decir, sabes que ya basta, sí. Así es. Y quitar esos apegos, sí. Así eso es una labor muy noble, sí. Y eso es lo que se tiene que hacer para poder cambiar, sí, de raíz ese sistema patriarcal, ¿no? Pues sí, esa es la situación precisamente, y les decía, finalmente, ¿sí vamos a ir a corte comercial? ¿Vamos a ir a corte? ¿Sí? ¿Me dice? Bien, entonces es lo que les decía, miren, este tipo de apegos es lo que muchas veces a las mujeres no les permite firmar una demanda. Nosotros hemos hecho este ejercicio en el despacho. Ponemos a la señora como una tarea inicial a que describa en una hoja todas las situaciones familiares que ha venido viviendo o desde cuándo se acuerda ella que empezaron las conductas de violencia. Y en ese proceso yo muchas veces le he pedido el apoyo a las psicólogas para que le hagan entender a esta mujer de todas estas situaciones que ha ido viviendo y que está notando cuáles son las situaciones de violencia que tiene que identificar, pero sobre todo para que estas situaciones de violencia le hagan entender que debe de tomar una decisión importante. Vamos al corte comercial y regresamos. El Hospital Materno Infantil Morelos de la ciudad de Chetumal celebra hoy 80 años de su fundación. Desde 1939 ofrece atención médica a miles de personas de la capital del estado y comunidades cercanas. Para celebrar este aniversario, el gobernador Carlos Joaquín acudirá esta tarde a las instalaciones, en las que en los últimos años se han invertido 20 millones de pesos en infraestructura y equipamiento. Gracias, ya estamos nuevamente con ustedes. Bien, entonces retomando el tema que estábamos hablando, lo difícil que es para las personas tomar una decisión para llegar a una demanda, para lograr un divorcio. El divorcio ahora es facilísimo y lo han dicho, bueno, con el divorcio unilateral que es se está fundado en el derecho a la privacidad, pues todos podemos tomar esta decisión y solicitarla a un juez y con el solo hecho de solicitarlo es suficiente para obtener este divorcio. Pero ¿qué tiene atrás este divorcio? Tiene además la situación de la división de la sociedad conyugal, tiene además la situación de la custodia de los hijos, la convivencia de los hijos con su padre o con la madre, dependiendo con quién se van a quedar, etcétera. Y es por ello que le pedimos el apoyo a las psicólogas. ¿Me querías comentar algo más? Claro, Gaby dice, pues desde su perspectiva jurídica, el entender, pero desde mi perspectiva, y creo que Magda coincide conmigo, es acompañar en ese empoderamiento para dar ese paso que si bien pueden decir que, bueno, es que solo es ir a firmar, no, es una serie de procesos psicológicos, emocionales, en el cual el estar acompañada te permite ir descubriendo muchos factores de ti que o tenías olvidados o jamás te diste cuenta que podías tener, ¿no? Claro, y definitivamente es acompañarlas porque a veces en el inter de los procesos la mujer en ocasiones se retracta y dice, ¿sabe qué? Siempre ya no quiero denunciar o siempre ya no quiero hacer nada en contra de mi esposo porque lo quiero, porque esto, por el otro. Entonces, el hecho de acompañarlas y ayudarlas a que ellas reconozcan todo ese tipo de situaciones y más que nada qué es lo que quieren ellas para su vida, ¿sí? Porque desgraciadamente a veces piensan, no, que mi marido, que mis hijos, pero al último piensan en ella misma, ¿sí? Entonces ayudarles a ver ese tipo de situación y que ellas puedan definir su situación. Muy respetable también si ellas dicen, sabes que no lo quiero hacer, perfecto, sí, pero también que se den cuenta ellas ¿qué va a llevar a toda esa situación de decisión? Que sea con un nivel de conciencia, ¿no? Así es. Sí. ¿Me permiten leer unos comentarios que tenemos aquí? Y miren, bueno, ¿en dónde funciona ProMujer Quintana Roo? En la avenida 5 de Mayo, número 65A, casi esquina con Álvaro Obregón. En este momento tenemos oficinas ahí, son un poco provisionales, porque estamos tratando de terminar a tiempo la nueva sede de ProMujer. Pero por lo pronto ahí podemos dar la atención necesaria. En el teléfono
teléfono 983-129-2366 de aquí de Chetumal. También con todo gusto pueden agendar alguna cita. Recuerden que los servicios de ProMujer Quintana Roo AC son gratuitos en cuanto a la asesoría. Entonces nosotros trabajamos solamente con fondos privados, con donaciones privadas, no somos una organización pública ni una dependencia de gobierno, solamente trabajamos con la ayuda de la gente, de otros profesionistas que nos apoyan económicamente para sostener los gastos. Y bueno, porque lo hacemos por el amor a servir y porque creemos muchísimo en la igualdad con dignidad. Voy a leer aquí, nuestra amiga Rita Rosado dice: hola, excelente, un programa especial para la mujer. Esto es para la mujer, Rita. Ojalá que nos puedas estar viendo cada semana, cada miércoles a las 6 de la tarde. Saúl García, ¿dónde se encuentran? Ya lo comenté. Juan Bernal, saludos, brindan ayuda psicológica igual. Sí, claro, estamos hablando precisamente de la ayuda psicológica. Malú Rodríguez, ¿cuántos tipos de violencia existen y en qué consisten? Bueno, existen muchísimos. Está principalmente la violencia feminicida, que es la más grave, la de los asesinatos de mujeres por razones de género, pero también tenemos la violencia psicológica, la violencia física, la económica, la sexual, la patrimonial. Nosotras vamos a ir desarrollando en este programa cada semana cada una de estas violencias desde el punto de vista legal y desde el punto de vista psicológico, para ir ilustrándoles a todas las personas que nos hacen el favor de vernos sobre estos temas. Lupita Ortiz, ¿qué hace si estamos siendo violentadas? ¿Dónde acudir? Bueno, mire, esto es importante, para ello necesitan vernos personalmente y les podemos decir qué deben de hacer, porque como ya lo vieron, tenemos que darnos cuenta qué tipo de violencia están viviendo, y si ustedes ya saben qué tipo de violencia están viviendo, es excelente, porque creo que van un paso ya llevan un paso en este camino, y déjenme que les diga, este camino finalmente es quien toma una decisión de separarse, de divorciarse, de pedir pensión de alimentos. Al principio es tortuoso, es muy duro, es difícil, no solo para la mujer que lo está haciendo, las abogadas también, que las acompañamos, y las psicólogas sabemos lo que sufren, lo que sienten, y a veces también nosotras nos sentimos incluso hasta deprimidas cuando vemos asuntos así, pero yo les digo que al final de todo este camino duro se ve la luz, la vida cambia, el poder llega a nuestra mente y podemos salir adelante. Bien, Frida, ¿qué tipo de ayuda brindan? Bueno, le hemos estado platicando, Frida, gracias por estarnos viendo. Carolina González, brindamos asesoría jurídica si no saben a dónde acudir. Claro, de eso se trata la alfabetización jurídica, de que yo le diga qué debe de hacer y a dónde debe acudir y cómo son los procedimientos. Patti, es importante saber identificar los tipos de violencia. Así es, Patricia, gracias por vernos. En efecto, esa es una de las labores nuestras, de permitirle a las mujeres que puedan ver qué tipo de violencia viven. Rosy, ¿en qué consiste el divorcio unilateral? Bueno, es el divorcio solicitado por una de las partes, fundado en el derecho a la vida privada. Suficiente para que usted lo solicite, para que el juez se lo otorgue cuando usted se presente en su primera audiencia. No se requiere ya probar causales. Anteriormente, para poder llevar a cabo un divorcio, había que demostrar alguna de las veintitantas, creo que eran 23 causales en el Código Civil del Estado. Al aprobarse la reforma al artículo 1 de la Constitución en el año 2011, se prima el derecho a la vida privada, y entonces es que se empieza a desarrollar el divorcio unilateral. Insisto, es el que no requiere de ninguna causa, sino solamente de la voluntad de una de las partes para llevar a cabo el divorcio, ¿sí? Entonces, Entonces, bueno, vamos a continuar con el tema. Les decía yo, cuando les pedimos a las mujeres que hagan una historia de todas las situaciones que empezaron a vivir, es una situación terapéutica. No sé si me puedas ahondar en ello, Magda. Sí, desde el momento en que la persona se acerca a nosotros y nos dice que pues, necesita apoyo psicológico, obviamente se les hace una entrevista, ¿sí? Se les hace que ellas redacten su historia de vida, ¿sí? Pero antes esa la autorización para que ella sí esté definida, sí, es saber que necesita una ayuda y que la va a recibir, sí.
se les hace una entrevista, como les mencionaba, la historia de vida que ella tiene, ya en base a eso vamos viendo cómo se va a trabajar, ¿sí? El motivo principal de la consulta que tiene la persona, porque a veces llega nada más por el hecho de haber sido violentada, pero detrás de todo eso hay mucho más. Entonces hay que identificar el motivo principal por el cual está ahí, ¿sí? Y ya de ahí partimos para ver cómo se le va a trabajar a la persona, qué técnicas se le van a practicar, y todo eso es un proceso, ¿sí? Es un proceso que no nada más es 1 o 2 sesiones, sino que hay personas que requieren hasta de 10, 15 sesiones, ¿sí? Entonces es un proceso que se lleva a cabo y que hay que tener paciencia porque, como decía la licenciada, con paciencia la luz llega, ¿sí? Entonces es más que nada esa es una base, sí, principal en la cual nosotros vemos a la mujer cuando llega de inicio. Sí. Sí, así es. ¿Tú cómo ves este tema, Lilia Paula? Bueno, a mí ya me ha tocado acompañar algunos procesos y creo que realmente el mirar cómo llegan y el mirar cómo salen después de ese proceso, o sea, claro, porque no solo es la parte de atreverse, ¿no? Es la parte al final de mantenerse, luchar y decidir y ver que salen de pie. Sí. Sí. Sí, recordar cómo entraron, recordar cómo llegaron muchas de ellas y mirar cómo al final, al cierre del proceso, de la forma que se tenga que concluir hablando de la cuestión legal, pero les da un empoderamiento, la parte de poder hacer valer su voz. Creo que sus derechos sobre todo. Exacto. Porque recuerden, algunas mujeres piensan que es natural que el esposo no les permita trabajar y que es natural que el esposo tiene que correr con todos los gastos de la casa. Aquí hay una situación, esa es violencia económica. ¿Por qué? Porque la mujer no tiene independencia de ninguna forma. Muchas veces cuando las mujeres se dan cuenta de esto y están tan cerradas en este mundo en donde les proveen de todo y están dedicadas a la crianza o al cuidado del hogar, y sucede algún evento externo a su mundo de rosa, de tranquilidad, entonces es cuando se dan cuenta que deben de tomar una decisión. Sucede algo externo como que quizás el señor se esté enamorando de otra mujer y ella se dio cuenta, y entonces también se va a dar cuenta que está viviendo una grave violencia económica porque resulta que la señora no tiene un peso para comprarse un dulce para ella. Entonces ahí esta violencia muchas veces a las mujeres les abre los ojos, pero también necesitan esta contención psicológica, claro, para entender que esta violencia no les va a permitir ser independientes nunca. ¿Cómo ven esto? Sí, perdón. Continúa. Este es muy importante porque al momento de que la mujer depende del hombre económicamente, en el momento de que ella quiere tomar una decisión a veces no la puede hacer porque dice, ¿y ahora qué voy a hacer? No sé hacer esto, no sé hacer el otro, porque durante el tiempo que estuvo casada o en unión con su pareja, pues no le permitió capacitarse, estudiar, ¿sí? Ni pensar en un futuro, ¿sí? Entonces es una problemática muy potente para que una mujer se desista a tomar la decisión. ¿Sí? Esta cuestión de pensar o visualizar quizá la violencia solo en parejas jóvenes, ¿no? Hablar de parejas que ya tienen 40 años. Y siguen en la misma violencia desde el primer día del matrimonio. O sea, violencia tras violencia, y que empieza por una forma de violencia y pero que se va aumentando. Y luego parece un catálogo de violencias la vida de estas parejas. Y eso es una cuestión muy difícil. Sí, hablando también de la parte de qué pasa, Gaby, ya viví 40 años con la misma persona y pues no me puedo divorciar porque ¿qué va a ser de mi vida? Claro. Él vivía, o sea, mis hijos ya están grandes. Esta parte jurídicamente hablando, ¿cómo se resuelve, Gaby? Bueno, esta parte principalmente por fortuna,
ha habido adiciones al Código Civil del Estado en donde es muy claro que cuando haya un matrimonio en el que hay una gran diferencia de adquisición de bienes, por ejemplo, hay una indemnización para la persona que no adquirió nada durante el matrimonio. Y también ahora en el Código Civil del Estado se contempla que la pensión de alimentos debe ser para las mujeres y puede ser una especie de indemnización por el mismo tiempo que ha durado el matrimonio, cuando ellas se dedicaron preponderantemente al cuidado del hogar y a la crianza de los hijos. Entonces ahora sí estamos más protegidas las mujeres. Hace unos años, todavía hace 10 años, las mujeres de 45 años quedaban divorciadas y sin sustento de ninguna especie, y eso era una situación grave, porque a esta edad pues ya ¿quién les puede dar trabajo? Me están diciendo que estamos por terminar. Antes de que terminemos, que nos saquen del aire, quiero darles las gracias a todas las personas que están viendo este programa. Gracias por su tiempo y por escucharnos. Les recuerdo, ProMujer Quintana Roo AC es una organización civil sin fines de lucro. Recibimos donaciones también. Nuestro domicilio está en la avenida 5 de Mayo, número 65A, Colonia Centro de Chetumal, Quintana Roo. Y nos acompañaban el día de hoy en el panel, que espero que nos sigan acompañando también, la psicóloga Magda Rumoroso Arbizu y la psicóloga Lilia Paola Osorio. Mi nombre es Gabriela Rojo. Gracias por estar con nosotros. Muy amables.